Página 20. El hombre más extraño, la vida oculta de Paul Dirac, Mystic of the Atom, de Graham Farmelo, 2009. Capítulo 2. En el mundo del comercio, en la artesanía y las artes, los hijos de ella son honrados, llevan noblemente sus partes, mientras en prácticas de deportes y pasatiempos se han hecho un nombre, entrenarían para blandir el sauce, aprenderían a jugar el juego. Verso de la canción de la Escuela de Comerciantes Aventureros. El 4 de agosto de 1914, cuando Dirac se estaba preparando para comenzar la escuela superior, escuchó que Gran Bretaña estaba en guerra, en el primer conflicto que involucró a todos los países industrializados de Europa. La guerra europea, que cobraría más vidas británicas que cualquier otra, iba a ser el telón de fondo de toda su educación secundaria en la Merchant Ventures School. Como la mayoría de las otras ciudades británicas en el Reino Unido, Bristol se preparó rápidamente para la guerra. La urgencia de los preparativos aumentó por la declaración del héroe de la guerra de los Boers, Lord Kitchener, de que el conflicto sería decidido por el último millón de hombres de Gran Bretaña. El último día de agosto, en su calidad de secretario de Estado para la guerra, Kitchener envió un telegrama al Comité de Reclutamiento de Ciudadanos de Bristol pidiéndoles que formaran un batallón de jóvenes de mejor clase, y en 15 días unos 500 profesionales se habían ofrecido como voluntarios para el 12º Gloucesters, parte del ejército de Kitchener. En unas pocas semanas, el enfoque de las industrias de la ciudad había cambiado de ganar dinero a proporcionar a los militares todo, desde botas y ropa hasta automóviles y aviones. Incluso la pista de hielo del Coliseo fue confiscada como un lugar para montar aviones de combate. Las primeras listas de bajas se publicaron apenas un mes después de la declaración de guerra. Los periódicos de Bristol informaron que los aliados habían contenido el ataque alemán inicial y que las líneas de batalla se habían endurecido para formar una serie de fortificaciones unidas que se extendían desde la frontera franco-belga en la costa hasta la frontera franco-suiza, cerca de donde Charles Dirac había sido educado. Después de que el Parlamento aprobara la Ley de Registro de Extranjeros, Bristol fue una de las ciudades del Reino Unido en ser declarada zona prohibida. Charles tuvo que registrarse con las autoridades como extranjero, aunque no era una amenaza para la seguridad británica. Cuando su hijo mayor llegó a la escuela secundaria de Ivors Merchant Ventures, Charles había pasado casi un tercio de sus 48 años como director de francés, haciendo más que cualquier otro maestro para extender la reputación de excelencia de la escuela más allá de lo establecido, el fuerte de las asignaturas técnicas a los lenguajes modernos. Charles tardó unos 15 minutos en pedalear desde su casa hasta la escuela en Unity Street, en el corazón de la ciudad. El edificio estaba a la vuelta de la esquina del Hipódromo, el music hall más nuevo y elegante de Bristol, donde el joven Cary Grant consiguió su primer trabajo, como aprendiz de electricista que ayudaba a operar las plataformas de iluminación, poco después de que Paul comenzara en la escuela. El edificio de estilo eduardiano gótico de la escuela se inauguró en abril de 1909, después de que se incendiara la escuela anterior del lugar. Todos en las cercanías de la nueva escuela escucharon el ruido y los ruidos de los talleres del sótano. Las vibraciones eran tan violentas que el vecino más cercano de la escuela, los comerciantes de vinos de Harvey, se quejó de la incesante perturbación de sus bodegas. El comportamiento de Charles Dirac, cuyos alumnos lo apodaron Edder, emerge claramente en los testimonios de varios de sus compañeros profesores y alumnos obtenidos por el físico de la Universidad de Oxford Dick Dalitz a mediados de los años 80. Una de las compañeras de estudios de Dirac, Leslie Phillips, dio una idea de la reputación de Monsieur Dirac: era dado a disciplinar en la escuela, preciso, incansable, con un sistema de corrección y castigo meticuloso e inflexible. Sus registros, en los que registraba todo lo que sucedía en la clase, eran prolijos y cabalísticos. Ningún erudito podría comprender su significado. Más tarde,
como estudiante de último año, comencé a darme cuenta de la humanidad y la bondad del hombre, por el brillo en los ojos. Pero para nosotros en la escuela primaria, Charles era un azote y un terror. Dedder era bien conocido por su enfoque anticuado y estrictamente metódico de la enseñanza y por hacer pasar pruebas aleatorias a sus alumnos, de modo que siempre tenían que estar preparados. Si los sorprendía haciendo trampa en estas pruebas o en sus deberes, los castigaba con 4 periodos de media hora de detención los sábados por la tarde. «Nunca escribiste esto. El sábado a las 4 para dormir», le dijo a Kirill Bletuaite, más tarde alcalde de Bristol. La mayoría de los maestros imponían castigos corporales de forma rutinaria golpeando a los niños errantes en el trasero con una zapatilla o un bastón con un entusiasmo que rayaba en lo sádico. Pero no hay constancia de que a Charles le gustara esta forma de castigo, ni en la escuela ni en casa. Es fácil imaginar a los aterrorizados alumnos de Monsieur Dirac mirando a Paul y Félix y preguntándose, probablemente en voz alta, ¿cómo es él en casa, con sus hijos? Sin embargo, el estricto régimen de clases de su padre trajo el beneficio de un suministro de cómics que él había confiscado y traído a casa para sus hijos. El joven Dirac leyó estos espantosos centavos baratos, cómics en blanco y negro llenos de caricaturas, chistes juveniles, historias de detectives, relatos sensacionales de aventuras de soldados e incluso la ocasional referencia de actualidad a la formación de las Fuerzas Armadas alemanas. Esta concesión a la cultura popular en la casa de Dirac le dio al joven Paul un gusto perdurable por las historietas y los dibujos animados. La madre de los niños también les infligió su parte de dolor manteniéndoles el cabello en rizos apretados y haciéndoles usar calzoncillos mucho después de que estaban de moda. Llevaban pantalones cortos y ligueros tan ajustados que, cuando se los quitaron, cada uno dejó una línea roja marcada alrededor de las piernas de los niños. Dirac recordó durante mucho tiempo las burlas de sus compañeros alumnos por ser lo que hoy en día se condenaría como poco cool. Tal fue su inducción a la más característica de las ansiedades inglesas, la vergüenza. Como todos los padres en ese momento, Charles y Flo estaban preocupados de que sus hijos pudieran contraer tuberculosis, entonces responsable de 1 de cada 8 muertes en el Reino Unido. La tuberculosis fue particularmente brutal en el sacrificio de hombres adultos, representó más de 1 muerte de cada 3 entre los hombres de 15 a 44 años. Todos los niños de Dirac nacieron durante la primera década de una campaña antituberculosa financiada por el gobierno que instaba a todos los ciudadanos a salir al aire libre, a hacer mucho ejercicio al aire libre y, por lo tanto, a tener suficiente aire fresco en sus pulmones. Esta filosofía puede haber alentado a Charles a negarse a pagar las tarifas del tranvía de sus hijos hacia y desde la escuela y, por lo tanto, obligarlos a caminar de ida y vuelta 2 veces al día, almorzaban en casa. Más tarde, a Paul le molestaba lo que creía que era la mezquindad de su padre, aunque probablemente le llevó a adquirir el gusto por las caminatas largas, que pronto se convertirían en una de sus obsesiones. Dirac tardó solo unas semanas en establecerse como un alumno estelar en la Escuela de Comerciantes Aventureros. A excepción de la historia y el alemán, brillaba en todas las materias académicas y, por lo tanto, generalmente se clasificaba como el mejor estudiante de su clase. El plan de estudios era totalmente práctico, sin espacio para la música ni, para alivio de Dirac, el latín y el griego. En cambio, la escuela se centró en materias que prepararían a sus niños para emprender un oficio, que incluía inglés, matemáticas, ciencias, aunque no biología, algo de geografía e historia. Lo que hizo especial la educación en esta escuela fue la alta calidad de la enseñanza de habilidades técnicas como albañilería, yeserías, zapatería, trabajo en metal y dibujo técnico. Durante los 50 años anteriores, los inspectores del gobierno habían elogiado a la escuela por brindar una de las mejores enseñanzas técnicas disponibles para cualquier niño en el país.
En los laboratorios de la escuela, Dirac aprendió a convertir piezas de metal en productos simples, a operar un torno, a cortar y a serrar, a girar la rosca de un tornillo. Lejos del ruido de la maquinaria, los charcos de aceite y las bobinas de viruta, aprendió más sobre el arte del dibujo técnico. Estas lecciones se basaron en las clases introductorias en Bishop Road y le mostraron a Dirac cómo producir planos para objetos más complicados, desarrollando su capacidad para visualizarlos desde diferentes ángulos. En sus clases de dibujo geométrico, Dirac consideró cilindros y conos, y aprendió a ver en su mente lo que sucede cuando se cortan en diferentes ángulos y luego se ven desde varias perspectivas. También le enseñaron a pensar geométricamente sobre objetos que no son estáticos sino que se mueven, y aprendió a dibujar la trayectoria de, por ejemplo, un punto en el exterior de un círculo perfecto mientras rueda a lo largo de una línea recta, como una mota de polvo en el exterior de una rueda que rueda por una carretera. Para los estudiantes que se encuentran por primera vez con estas formas, curvas, simétricas y, a menudo, intrincadas, son una fuente de placer. Si, como es probable, Dirac se preguntara cómo describir estas curvas matemáticamente, sus maestros de dibujo técnico probablemente no hubieran podido ilustrarlo, ya que generalmente eran antiguos artesanos con poca o ninguna experiencia matemática. Aunque Dirac se centró intensamente en su trabajo universitario, era muy consciente de la magnitud de la guerra. Durante todo el día, los convoyes de camiones pasaban por Bristol con sus suministros para los soldados en el frente, y enormes cañones eran remolcados por las calles, haciendo temblar los edificios cercanos. Por la noche, las farolas se apagaron para hacer de la ciudad un objetivo difícil para los convoyes esperados de aeronaves alemanas, aunque nunca llegaron. La industria de la aviación en rápida expansión de la ciudad estaba en pie de guerra, por lo que la amenaza de bombardeos aéreos era clara para Dirac, que pasaba frente a una ajetreada fábrica de aviones cada vez que caminaba hacia y desde la escuela. Las noticias poco fiables del conflicto se filtraron desde los frentes de batalla a través de los periódicos y de boca en boca. La política de censura del gobierno impidió que los periodistas informaran sobre la magnitud de la matanza, pero los lectores pudieron formarse una imagen amplia del conflicto y sus ramificaciones. TV escribe. Cuando el pueblo enfrenta la realidad de las cosas que ocurren, puede pasar que viene la desmoralización en masa. El vulgo, jamás debe tener plena conciencia de los eventos turbulentos, para no alterar el orden social. Farmelo escribe. En febrero de 1916, los alemanes comenzaron su campaña para tratar de desgastar al ejército francés en Verdún, y en julio el ejército británico atacó el Somme. Las cifras de bajas se dispararon, aunque las líneas de batalla cambiaron solo lentamente. En abril de 1917, los alemanes introdujeron la guerra submarina sin restricciones, con el objetivo de cortar el suministro de alimentos y otros recursos al Reino Unido y, por lo tanto, obligar al enemigo a sentarse en la mesa de conferencias. Esto llevó a Estados Unidos a la guerra, y Bristol celebró dando a sus escolares un día festivo de mediodía el 4 de julio, Día de la Independencia. Mientras tanto, Rusia estaba en crisis, con la caída de la monarquía en febrero seguida 9 meses más tarde por la revolución bolchevique de Lenin. Todos los días, la familia Dirac lee sobre estos eventos en los periódicos locales y nacionales. Las páginas interiores del Bristol Evening News mostraban tomas en la cabeza de soldados adolescentes uniformados, con algunas líneas que indicaban su regimiento, cuándo cayeron y a quién dejaron atrás. A pesar de la deprimente regularidad de estos informes, los activistas de reclutamiento mantuvieron un flujo constante de voluntarios del ejército, muchos de ellos menores de la edad mínima legal de 18 años. Algunos de los muchachos enviados a los campos de exterminio eran solo un año mayores que Dirac.
Lo más cerca que estuvo del servicio militar fue un breve periodo en el cuerpo de cadetes en 1917, pero a su alrededor había muchas pruebas de las experiencias de los jóvenes menos afortunados. Seguramente habría visto legiones de soldados heridos y mutilados cojeando por la ciudad, después de haber regresado de Francia para recibir tratamiento. Pero la guerra fue una bendición para la educación de Dirac. El éxodo de los niños mayores de la escuela agotó las clases superiores y permitió a Dirac y otros niños brillantes llenar los vacíos y, por lo tanto, avanzar rápidamente. Se destacó en ciencias, incluida la química, que estudió en un silencio que rompió en una ocasión, recordó más tarde un compañero de estudios, cuando la maestra cometió un error, que Dirac corrigió gentilmente. En los laboratorios malolientes, Dirac aprendió a investigar sistemáticamente cómo se comportan los productos químicos y aprendió que toda la materia está hecha de átomos. El famoso científico de Cambridge, Sir Ernest Rutherford, dio una idea de la pequeñez de los átomos al señalar que, si todos en el mundo dedicaran 12 horas al día a colocar átomos individuales en un dedal, pasaría un siglo antes de que se llenara. Aunque nadie sabía de qué estaban hechos los átomos o cómo se construían, los químicos los trataban como si fueran tan palpables como piedras. Dirac aprendió a interpretar las reacciones que vio en los tubos de ensayo de laboratorio simplemente como reordenamientos de los átomos constituyentes de las sustancias químicas, su primer atisbo de la idea de que la forma en que se comporta la materia puede entenderse mediante el estudio de sus constituyentes más básicos. En sus lecciones de física, vio cómo se podía estudiar el mundo material concentrándose, por ejemplo, en el calor, la luz y el sonido. Pero la mente del joven Dirac se aventuraba ahora mucho más allá del plan de estudios de la escuela. Estaba comenzando a darse cuenta de que debajo de todos los fenómenos desordenados que estaba estudiando había cuestiones fundamentales que debían abordarse. Mientras los otros niños de su clase luchaban por hacer sus tareas a tiempo, Dirac estaba sentado en casa, reflexionando durante horas sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. Se le ocurrió que quizás había alguna conexión entre el espacio y el tiempo, y que deberíamos considerarlos desde un punto de vista general de 4 dimensiones. Parece haber compartido la misma opinión que el viajero del tiempo en la novela de 1895, La máquina del tiempo de H. G. Wells, cuyas novelas de ciencia ficción leyó. No hay diferencia entre el tiempo y cualquiera de las 3 dimensiones del espacio, excepto que nuestra conciencia se mueve a lo largo de ella. Tal opinión tuvo una amplia aceptación a fines del siglo XIX. Y es posible que Dirac haya leído las palabras del viajero cuando era un niño. En cualquier caso, el joven Dirac estaba reflexionando sobre la naturaleza del espacio y el tiempo incluso antes de haber oído hablar de la teoría de la relatividad de Einstein. El maestro de Dirac, Arthur Pickering, dejó de enseñarle con el resto de los niños y lo envió a la biblioteca de la escuela con una lista de libros. Pickering una vez le puso al prodigio una serie de cálculos difíciles para mantenerlo ocupado en casa esa noche, solo para escuchar de Dirac en su camino a casa esa tarde que ya los había hecho. Y Pickering abrió otra nueva perspectiva para Dirac cuando sugirió que mirara más allá de la geometría simple a las teorías del matemático alemán Bernhard Riemann, quien había propuesto que los ángulos de un triángulo no siempre suman exactamente 180 grados. TV escribe. Un triángulo rectángulo, de una unidad por catetos, tiene como hipotenusa la raíz cuadrada de 2, después del punto, una serie de números sin fin. Así parece. Farmelo escribe. Solo unos años más tarde, Dirac escucharía cómo las ideas geométricas de Riemann, superficialmente sin relevancia para la ciencia, podían arrojar nueva luz sobre la gravedad. Charles Dirac comprendió también como cualquiera que su hijo menor tenía una mente excepcionalmente fina junto con un formidable poder de concentración. Al imponer un riguroso régimen educativo en casa,
Charles había producido un hijo adicto al trabajo a su propia imagen, como presumiblemente pretendía. Lo que Charles aparentemente no apreció tan agudamente como otras personas fue el comportamiento extraño de Paul. Los compañeros de estudios del joven Dirac ciertamente lo consideraban extraño. En testimonios dados 60 años después, varios de ellos lo describieron como un niño muy tranquilo. Dos relatos hablan de un chico delgado, alto, de apariencia poco inglesa, con calzoncillos y cabello rizado, y un chico serio y algo solitario, que frecuentaba la biblioteca. Incluso en ese momento, tenía un enfoque monomaníaco en las ciencias y las matemáticas. Los juegos no le atraían y, cuando se veía obligado a jugar, su participación parece haber sido superflua. Uno de sus compañeros de escuela recordó más tarde que el estilo de Dirac de sostener un bate de cricket era peculiarmente inepto. De anciano, Dirac atribuyó su disgusto por los juegos de equipo a que tenía que jugar al fútbol y al cricket con los niños mayores y mayores en los campos de juego de los Merchant Venturers. Su apreciación por la literatura también fue extremadamente limitada. Nunca entendió el atractivo de la poesía, aunque leyó novelas escritas para atraer a los niños pequeños, incluidas historias de aventuras y cuentos de grandes batallas, escudriñando cada texto con el cuidado de un crítico literario. Cuando tenía 9 años, Bishop Road School le había otorgado un premio de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, una novela que siempre toca la fibra sensible de aquellos que están felices al estar lejos de la multitud, casi, pero no del todo, solos. Fueron las lecciones de matemáticas y ciencias las que más influyeron en la forma de pensar de Dirac. Décadas más tarde, cuando su profesora de historia Edith Williams renovó el contacto con él, ella le dijo que, cuando él era estudiante en su clase, ella siempre sintió que estaba pensando en otro medio de formas y figuras. Según todos los relatos del comportamiento de Dirac en su adolescencia, tenía las mismas características de personalidad que los tecnófilos de cara pálida de hoy que prefieren usar el software y los dispositivos más recientes a mezclarse con otras personas y que son más felices sentados solos frente a las pantallas de sus computadoras. Desde una perspectiva moderna, el joven Dirac era un friki eduardiano. En Merchant Venturers School, el tamaño de las clases se redujo y la variedad de lecciones se redujo. Cuando Dirac comenzó en la escuela en septiembre de 1914, había 37 niños en su clase. Cuando se fue en julio de 1918, 4 meses antes del final de la guerra, había 11. En el día del discurso, julio de 1918, recibió un premio, como lo había hecho todos los años, y escuchó al director anunciar que 96 niños habían muerto y 56 habían resultado heridos en el año 1916 a 1917. Por el resto de su vida, recordaría estas letanías de muerte. Tampoco hubo un respiro en la penumbra de su casa. A los ojos de Dirac, cuando su padre regresó a casa de la escuela, su personalidad cambió de la persona justa y respetada disciplinaria de la escuela a un tirano intimidatorio. Aún imponía su régimen lingüístico en la mesa de la cena, donde la escasez de guerra y el racionamiento habían hecho que las comidas de Flo fueran más simples y menos abundantes. A principios de 1918, había largas colas para comprar pan, margarina, fruta y carne que agotaban la moral. El precio de un pollo subió a 1 guinea, el salario de una semana para un trabajador manual. La escasez animó a muchas familias, incluidos los Dirac, a cultivar frutas y verduras, y fue principalmente por esta razón que Paul Dirac se dedicó a la jardinería, aunque la afición también le habría dado otra razón para escapar del ambiente dentro de la casa. Otra fuente de infelicidad en la familia Dirac era que Charles y Flo tenían cada uno un hijo favorito. Paul era de su madre, Betty de su padre, y Félix se quedaba en el frío. Cuando era estudiante, a Félix le había ido casi tan bien como a su hermano menor en Bishop Road,
pero la brecha entre sus habilidades en la escuela secundaria se hizo tan grande que comenzó a causar serias fricciones entre ellos. Los dos hermanos ya no caminaban juntos, sino que discutían continuamente. En su vida posterior, Dirac fue inusualmente franco sobre el motivo de la ruptura: tener un hermano menor que era más brillante que él debe haberlo deprimido bastante. Este es un comentario revelador. Dirac nunca fue socialmente sensible y, como anciano, era excepcionalmente modesto y dado a la subestimación, por lo que probablemente estaba tomando a la ligera lo dolorosa que encontró Félix la experiencia de ser superado académicamente por su hermano menor. Cuando llegó al final de sus estudios en la escuela, Félix había puesto su corazón en convertirse en médico. Su padre, sin embargo, tenía otras ideas: quería que Félix estudiara ingeniería. Este tema era popular entre los jóvenes, tal como lo había previsto Bernard Shaw en su novela El nudo irracional. Una nueva clase de ingenieros inventores atravesaría como una apisonadora los piqueros decaídos de la aristocracia. El futuro parecía estar en manos del samurái científico de H. G. Wells. Ciertamente, parecía sensato que Félix usara sus habilidades prácticas para tomar un curso que virtualmente le garantizaría un empleo. Como Charles probablemente se dio cuenta, para Félix formarse para ser médico implicaría 6 costosos años de formación, con pocas perspectivas de que los costes fueran compensados por Félix ganando una de las escasas becas para la Facultad de Medicina. Félix trató de mantenerse firme, pero Charles lo obligó a bajar, haciendo más daño a su relación de lo que probablemente pensó. El lugar más económico y conveniente para que Félix estudiara era en la Facultad de Ingeniería de la universidad, ubicada en el Colegio Técnico de Merchant Ventures, que compartía las mismas instalaciones que la Escuela de Merchant Ventures. Probablemente con mucho resentimiento, Félix comenzó su curso de ingeniería mecánica allí en septiembre de 1916, sus estudios fueron financiados por una beca de la Universidad de la ciudad de Bristol. Paul nunca contempló estudiar otra cosa que no fuera un tema técnico. Podría haber elegido entre docenas de cursos de ciencias y considerar seriamente la posibilidad de obtener un título en matemáticas, pero decidió no hacerlo después de enterarse de que el resultado probable sería una carrera en la enseñanza, una perspectiva que no le atraía. TV escribe: si alguien estudia una carrera en matemáticas o filosofía, o letras, su destino es dedicarse a docente, una carrera laboral que ahora, es una miseria. Y también es lamentable, que alguien estudie medicina o una ingeniería, para terminar como docente. Farmelo escribe: al final, ante la ausencia de una fuerte preferencia propia, Paul decidió seguir a su hermano, y, aparentemente, el consejo de su padre, estudiando ingeniería en el Merchant Ventures College, con el apoyo de una generosa beca. En septiembre de 1918, Félix se estaba preparando para comenzar el último año de su curso de ingeniería, que le había resultado difícil en todo momento, había languidecido casi al final de su clase. Al mismo tiempo, Paul, de solo 16 años, estaba a punto de unirse a las filas de los estudiantes de ingeniería, 2 años más joven que los demás estudiantes de su clase. Félix debe haber sabido que otros estaban comparando su talento con el de su hermano y que no saldría bien de la comparación. Fin del capítulo 2. Página 28.